Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. A partir de la reapertura de las causas que posibilitaron la condena de más de 400 genocidas, se multiplican hoy las voces que denuncian y reclaman justicia por los cerca de 180 casos de colimbas, secuestrados, torturados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Para ellos, para esos cientos de conscriptos que en épocas del servicio militar obligatorio fueron dentro y fuera de los cuarteles víctimas de la dictadura, también pesa el más hondo y encendido pedido de memoria, verdad y justicia. Conscriptos víctimas del terrorismo de Estado, que para que se entienda son los conscriptos desaparecidos, los conscriptos asesinados y los conscriptos que fueron secuestrados. Es todavía muy apresurado poder decir una cantidad, porque estamos en plena etapa todavía de investigación en la Argentina. Si bien los conscriptos desaparecidos o asesinados pueden andar alrededor de los 170, 180 casos en toda la Argentina, no corresponde cerrar ahí la cifra porque hay que incluir a todos los que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Eso quiere decir a los que estuvieron secuestrados y luego sobrevivieron. La Voz de los Colimbas es un espacio que nace, porque hay todo un folclore referido al servicio militar obligatorio que entendemos no es como lo pintan. Hace casi 7 años hubo algunos proyectos de ley que hablaban de otorgar una pensión y una obra social a aquellos colimbas que habían sufrido peripecias durante el servicio militar obligatorio. Ex colimba, quiero decir. Desde ahí nosotros dijimos de que, que teníamos que hacer notar las cosas que habían pasado, que eran cosas que no se sabían, abusos, humillaciones, y dentro de todo eso la desaparición de colimbas que fueron secuestrados y desaparecidos mientras hacían el servicio militar obligatorio. Estos conscriptos formaron parte, digamos, de una generación de jóvenes en la Argentina que hizo la conscripción en 2 etapas, cuando tuvieron 20 años y cuando tuvieron 18 años, y reflejaron lo que para nosotros, porque yo también formo parte de esa generación, yo no hice la colimba porque me salvé por número bajo, pero me hubiese tocado hacerla en 1979. Formamos parte de una generación que, por supuesto, el tema del conscripto en función de servir a la patria era casi el orgullo de la sociedad y el orgullo de la familia. Nosotros éramos una familia feliz, que vivíamos en Parque Patricios. Mi mamá era una señora ama de casa, una mamá muy buena, muy cariñosa, muy tierna. Mi papá trabajaba, era bancario y era referí de fútbol. Norberto era un chico que había estudiado en el Comercial San Martín, muy buen alumno, un alumno excelente, y ya en la escuela secundaria, a partir de 4º año, había empezado a militar en el Frente de Lucha de los Secundarios. A partir de sus estudios universitarios era militante del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, nosotros éramos 6, me acuerdo siempre como una familia muy unida,
Creo que nuestra salida que más nos gustaba era ir a comer todos juntos. Teníamos, me acuerdo, un tren eléctrico que también queríamos mucho. Y siempre peleándonos porque Darío era el que decía lo que teníamos que hacer. Y eso nos enojaba mucho a Fabián y a mí. También porque quería. Entonces cuando Darío no estaba, jugábamos nosotros. También y hacíamos como nosotros queríamos, ¿no? Y bueno, toda esa felicidad se quebró, terminó a partir del momento que mi hermano desapareció. Fue algo durísimo. Mi mamá en muy pocos, no sé si decir meses, en pocos días mi mamá se enfermó. Era una señora muy joven, tenía 48 años recién cumplidos y se enfermó de Parkinson. Casi mi mamá, no puedo decir que casi no podía salir a buscarlo a mi hermano. La búsqueda de los primeros años, la búsqueda en ministerios, en comisarías, en morgues, en cementerios, en hospitales, esa búsqueda la hicimos con mi padre. Mi mamá estaba enferma y su situación fue empeorando día a día. Y en poco tiempo, en unos pocos años, mi mamá se suicidó. Éramos una familia inicialmente de 4 personas, mis padres, Roberto y mi vieja Chola. Mi hermano con 23 años, habiendo pedido varias prórrogas de la conscripción, estaba en agosto de 1977 siendo conscripto en la escuela Sargento Cabral en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. Él y Marga desaparecen en la noche entre el 19 y 20 de agosto y el lunes 22 de agosto contraían matrimonio en el registro civil de Villa Ballester. Ya tenían hecho todos los papeles y por las, no sé cómo decir, leyes militares, acuerdos que había, uno de los motivos por los cuales se casaban era para poder salir del tortuoso situación de la conscripción. Dani era un chico divino, muy simpático, muy agradable, todo el mundo lo quería. Dani tenía 17 años y quería, la idea de él fue primero arquitectura. Entonces yo ya me hacía las ilusiones que iba a tener un hijo arquitecto, ¿viste? Y bueno, y un día viene y dice, yo no voy más a arquitectura, yo me voy a anotar en filosofía porque nada que ver con las ciencias exactas conmigo. Pero cuando entró a filosofía, los primeros libros fueron Marx y Engels. ¿Te das cuenta? Yo en ese tiempo, te digo la verdad, yo no soy muy estudiada, yo mucho no me daba cuenta, pero él me empezaba a leer. Y yo estaba lavando los platos y lo tenía atrás a Dani leyendo. Mamá, escucha esto, escucha esto. Mis viejos eran peronistas de Vita, pero nada más, nada. Mi papá era otra cuestión por allá, como gráfico, como tipo. Mis viejos se habían hecho a gatas la primaria. Nosotros se habían matado por lograr que sus hijos llegaran a una universidad, pero mis viejos no tenían una actividad política, cero actividad política, sobre todo, por sobre todas las cosas. Mi mamá era una ama de casa, madre de 2 locos que le hacían escuchar Spinetta, y mi mamá decía, ¿por qué no escuchan a Palito?, decía mi mamá, y le explicábamos esas cuestiones, o a Serrat. Esa era mi mamá. Hoy no soy una política, pero entiendo distinta la vida a lo que cuando era más joven. ¿Y a quién le debo eso? A mis hijos. Porque Alicia, sinceramente, no sé cómo la tengo. Porque Alicia tiene las mismas ideas del hermano, es jovencita, y yo por ahí me plantaba y le decía a Dani, enojada, no me metas a tu hermana en esto, no me metas a tu hermana. ¿Y sabés lo que me contestaba?
Yo no la voy a meter, mamá. Si ella tiene conciencia, se va a meter sola. Los colimbas desaparecidos siempre fueron considerados desertores. Fue la primera respuesta que tuvimos cuando nos dirigíamos al cuartel a preguntar dónde estaba. Primero nos decían se habrá ido por unos días, estará con una novia, debe estar con una negrita en el Tigre, palabras tal cuales dichas por un mayor, el mayor Flores, en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Y bueno, después, pasados unos meses, ya era considerado desertor. Los últimos tiempos de la dictadura y los primeros tiempos de la democracia, hubo una combinación de, digamos, dos fuerzas que estaban actuando sobre los colimbas. Una fuerza desde el propio Estado, que en este caso seguía siendo el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, que estaba, por un lado, diciéndoles a los conscriptos, cállense la boca, ustedes no pueden hablar, y por el otro lado la fuerza también del mismo Estado, en este caso el Estado democrático, a partir de diciembre del 83, que no tenía una política hacia esos colimbas que habían hecho la conscripción en la época de la dictadura, como para atraerlos, invitarlos, hacerlos formar parte de la democracia que iba a investigar los hechos y bueno, por ejemplo, hacer una campaña para que los colimbas hablaran. Entonces los colimbas de esos primeros años se sintieron, digamos, entre esos dos fuegos del Estado. Fueron muchos los años de silencio y temor, de erróneas comprensiones y falsas asociaciones, años de una culpa sembrada por los mismos responsables del genocidio y por sus agentes de comunicación y divulgación, pibes de 18 a 21 años que, puestos bajo bandera por el servicio militar obligatorio, padecieron los más terribles vejámenes y hostigamientos. Dentro de los cuarteles lo que estaba pasando era un fuerte adoctrinamiento apenas llegaba el joven y empezaba la primera charla, desde el corte de pelo hasta las primeras, que no eran charlas por supuesto, eran simplemente griteríos de un oficial y un suboficial, la preparación militar, la preparación para ir al lugar donde estaba destinado. Todo ese discurso contenía un fuerte componente anticomunista, antiperonista, antimarxista, antisubversivo, anti-todo. Él comienza el servicio militar, en esa época pensemos que era una obligación el servicio militar. Colimba significaba corre, limpia y barre, o sea que no era una cosa que digamos que tenía, o sea, epistemológicamente hablando, no estamos hablando de una palabra linda, ¿está bien? O sea, no estamos hablando de algo, o sea, con una connotación positiva, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, ser colimba no creo que sea algo agradable. Pero es una obligación, y eso no se discutía, ¿no? Esto que hay que servir a la patria, y estas verdades que en realidad nadie las discutía, y aparte no solamente eso, sino que en algunos lugares hasta se podía ver, sos un traidor, o no servís, o sea, estas cosas que también que son estas instalaciones de verdad que después llevan mucho tiempo resolverlas, ¿no? Esto como el silencio es salud, está bien, o sea, es una frase que en realidad se instaló y yo creo que, bueno, a mí sigue estando vigente, ¿no? O sea, realmente hablar es algo que a mí particularmente me dificulta bastante, ¿no? Si la calle era jodida, estamos hablando de los 70, claro, si la calle era jodida no saben lo que era dentro de los cuarteles. Y eso era así, y de pronto el abanico es bastante amplio en cuanto a quienes padecimos aquello. Están aquellos muchachos que hoy día, ya después de 30 y pico, casi 40 años, todavía siguen tirando el mensaje que le hacían dentro del servicio militar obligatorio. Es decir, bueno, que Dios y la patria y
y bueno, y sasa. Él era del PRT, del ERP, pero cuando entró al servicio militar, se lo dijeron los compañeros adelante mío, él quedaba, no había ningún acto que él estuviera, nada, quedaba, viste, para que fueran esos meses que él pretendía que fueran lo menos posible, pero cumplía con eso. Pero antes de entrar le decíamos, Dani, andate a cualquier lado, salí del país, nosotros te pagamos todo. Mamá, no me lo vuelvas a decir, la revolución está acá, decía. Vos sabés que nosotros hubiéramos hecho un sacrificio, mandarlo a cualquier lado para que pasara ese tiempo, porque 10 años pasaran y ya nadie lo hubiera llamado por el servicio militar. Norberto me contaba desde a partir de que pudo empezar a salir del cuartel, que le empezaron a dar a los francos los fines de semana, me contaba episodios tremendos. Tenían prácticas, o sea, los hacían hacer instrucción con muchísimo maltrato. Me contaba cosas horribles, incluso les ha pasado que si había algún problema porque faltaba alguna cosa o porque algo no habían hecho bien, los castigaban, los despertaban a mitad de la noche y así como estaban, con la ropa con el frío que hacía, de pronto en pleno invierno, con calzoncillos largos y camiseta, sin poder ponerse el uniforme de fajina, los hacían salir a hacer cuerpo a tierra, a hacer instrucción militar. Hay algo particularmente, hubo un día que me acuerdo que fue muy duro, que fue que vino con todas las manos ensangrentadas. Y era que le había dicho, hay un teniente Ferrero que a Darío lo volvía loco. Y lo volvía loco particularmente por judío, ¿está bien? Lo tenía muy mal porque Darío era judío. Entonces le hizo aplaudir Cactus. Y entonces me acuerdo que llegó con todas las manos ensangrentadas y cuando nos contó, la verdad que nada, o sea, era mucha impotencia, porque aparte, volvemos a lo mismo, con estas verdades era como que era lo que había que hacer, ¿está bien? Porque se hacían hombres. Dentro de lo que era el servicio militar obligatorio, no importaba quién fueses, o sea, todo el mundo estaba expuesto a las vicisitudes que ahí se vivían, pero sin duda que tener un apellido judío de pronto hacía que eso se intensificara. Cuando yo estaba haciendo servicio militar, formaron 2 grupos de personas, o sea, de colimbas, unos con brazalete rojo, otro brazalete azul, y nos dieron una consigna a cada grupo que se suponía secreta y que había que tomar prisioneros, ¿sí? Era una suerte de juego para nosotros, ¿sí? Tomamos prisionero a uno de los colimbas, y una vez tomado prisionero, el suboficial a cargo, hasta ahí para nosotros era un juego, insisto, el suboficial a cargo dijo, bájenle los pantalones. Le bajaron los pantalones y había el teléfono militar. El teléfono militar es un teléfono grandote que tiene una manivela que genera electricidad, ¿sí? Le puso los cables en los testículos, ¿sí? Obviamente el colimba le dijo la consigna, le dijo todo, lo puteó en 1000 idiomas, ¿sí? Y terminada esa suerte de ejercicio, nos dijeron que eso era para que conociéramos qué nos podía pasar si nos tomaba prisionero el enemigo. Ahí uno se planteaba dónde estaba el enemigo. Mi hermano desapareció el 14 de octubre de 1975. Él había pedido un franco ese día, esa noche, el 14 de octubre, porque el 15 era el cumpleaños de mi mamá. El franco se lo iban a dar durante la tarde.
Pero a la tarde lo mandaron a hacer una diligencia al centro, desde Campo de Mayo. Cuando volvió al cuartel, lo retuvieron varias horas y le dieron el franco a las 11:30 de la noche. Nosotros ni siquiera pudimos, no tenemos la certeza, nosotros la familia, de que realmente haya salido de Campo de Mayo. Lo que sucedió fue el día 15, ni esa noche ni el día 15 llegó al cumpleaños de mi mamá. Pensamos que no le habían dado el franco, lo que podía suceder, no había ninguna posibilidad alguna ni de llamar al cuartel, nada, digamos, pasó el día 15, que era miércoles, el día 16, y el viernes 17, alrededor de las 7:30 de la mañana, llamaron a mi casa desde el cuartel un oficial diciendo que mi hermano no había vuelto del franco, y en ese momento, con ese llamado, nosotros nos enteramos que estaba desaparecido. Me acuerdo que el 20 de julio del 76, a las 5 de la mañana, me despierto para despertarlo, despidiéndome. Chao. O sea, como otro día. Y se fue. Cuando llego al negocio, estaba mi mamá y papá no estaba. Y me dice mamá que papá se había ido al regimiento porque Darío no había llegado. La verdad que, sinceramente, hasta el día de hoy nunca tomé dimensión se puede decir, de la magnitud de que Darío no había llegado. El 19 de agosto, papá lo llevó a Daniel y esperó, lo vio entrar, lo vio ingresar, lo vio presentarse. Margaret, que vivía desde el verano anterior en casa, mis padres le habían permitido vivir en casa, como quien dice, porque ella era uruguaya. Bueno, Margaret regresó a la noche, como siempre cenamos, habitualmente, como esperando, estábamos con todos los preparativos del casamiento, un casamiento muy sencillo, pero el lunes era el casamiento. El sábado recibíamos a los papás de Marga, que venían en un avión al aeroparque. Estábamos preparando todo eso, nos fuimos a dormir con todas esas ilusiones. Pero a las 3:30, 4 de la mañana, entraron, suponemos que con la llave de Daniel, y más de 20 personas vestidas de civil, con unas tremendas itacas y ametralladoras, muy armados todos. Fue terrible esa noche. Meten una mano, me prenden la luz de acá de la habitación, un tipo grandote que fue el que se llevó a Marga, y agarraron la cartera de Marga, que estaba sobre un escritorio que tenía ahí Alicia, y vinieron y en la mesa le dieron vuelta a todo, y era justo ese día. Marga había, porque se casaban los chicos, esto pasaba el 19 y se casaban el 22, y esa mañana venían del Uruguay la familia de Marga, ¿sabes? Fue terrible, toda la plata que tenía, todo, no sabemos nada, y así se la sacaron a Marga, la sacaron a Marga de acá. Por supuesto, Daniel nunca apareció. Ese día, cerca de las 8 de la noche, ese sábado, apareció un policía en la puerta de casa con una nota que nos avisaba que Daniel Omar Batino era desertor. Por supuesto, no estaban, mi papá, que tenía conocimiento de cuestiones militares, no se habían dado ni los tiempos para declararlo desertor, ni absolutamente la nada. Con hombres como estos, su suelo está seguro. El Colimba, que era visto, detectado por la inteligencia militar o por la delación, etcétera, como alguien que tenía militancia en alguna de las organizaciones políticas, o que tenía simpatías con, o que tenía algún libro de Marx o del Che o del peronismo de izquierda en su mochila o en su cofre, que se lo mandaba en una licencia especial o se le daba unos días más de franco, etcétera. ¿Para qué? Para que el secuestro ocurriera fuera del cuartel, ya sea cuando se iba, en el camino, o cuando estaba en su casa. Hay una suerte de cosa, algo así como un epicentro, que es el terror. A partir de ahí
se abría como una suerte de abanico, ¿sí? A partir de ese abanico desaparecía un colimba de pronto y en algún caso hasta se hablaba. Algún suboficial ha comentado, en algún caso seguramente está alimentando los peces, seguramente ya no es... O sea, te hacía entrever que había sido secuestrado, que estaba muerto, pero bueno, el régimen de terror era tal que bueno, nadie podía decir nada. Los conscriptos, víctimas del terrorismo de Estado, eran jóvenes. La revelación de su condición de militantes, la sospecha de su compromiso político, la percepción de las inquietudes sociales o la mera pertenencia a un culto ajeno al ideal cristiano fueron motivo y causa suficiente para volverlos blancos predilectos de la hazaña violenta y la perversidad de la dictadura. No, las familias de los conscriptos, de los que uno conoce, hicieron todo lo posible en lo inmediato por saber de su familiar. Y por supuesto que al primer lugar que concurrieron fue al cuartel, donde estaba destinado el familiar conscripto. Y la respuesta ahí tenemos distintos casos, desde la burla y la ironía, la respuesta formal diciendo no sabemos nada, después vino toda la cuestión más reglamentaria de ocultamiento de ellos, que fue el iniciar expedientes por deserción. Hay muchísimos casos de conscriptos desaparecidos declarados desertores que por suerte hace unos 5 o 6 años por una resolución de la ministra de Defensa Nilda Garré se les retiró esa categoría de desertores y se hizo un reconocimiento y hay una placa en el edificio Libertador que recuerda a los conscriptos desaparecidos y hay una resolución que por supuesto desafecta esa categoría de desertores para poner desaparecido por el terrorismo de Estado. Quería hacer mención a un grande dentro del ejército, que fue el capitán del ejército, valga la redundancia, el capitán del ejército José Luis de Andrea Amor, algo así como un San Martín contemporáneo. Él investigó e hizo un libro, El Escuadrón Perdido, donde relata 129 casos de colimba que fueron secuestrados o desaparecidos. En la actualidad nosotros hemos venido acopiando material, obviamente corroborando todo ese material, y podemos asegurar que hay más de 200 colimbas secuestrados o desaparecidos. Y convengamos que jamás hubo ninguna investigación al respecto, digo desde el punto de vista oficial. Pocos días desaparecido mi hermano, habrían pasado 2, 3, 4 días que nosotros habíamos recibido el llamado del cuartel y sabíamos que estaba desaparecido, aunque no existía la palabra desaparecido casi. Salió un aviso en un diario, creo que era La Razón, que lo trajo la novia de mi hermano, de un cadáver que se había encontrado en la zona de Bella Vista. Ahí fuimos los 3, entramos a la morgue, había 2 cadáveres con características parecidas, 2 muchachos jóvenes. El primero que mostraron no era mi hermano, sin lugar a dudas, era un muchacho de cabello largo, cabello castaño, oscuro, no era. Y el otro cadáver que nos mostraron en la morgue estaba irreconocible, lo habían matado con un tiro en la cabeza y le habían prendido fuego. Queríamos que no fuera, porque hacía 3 días que nos habían dicho que no había vuelto al cuartel, hacía 3 días que lo buscábamos y no podíamos imaginar que nos íbamos a encontrar con eso. Mi padre tenía una sola hermana, ¿está bien? Esa hermana estaba casada con una persona que era amigo del hijo de Viola. El asunto es que este marido que tenía mi tía era un tipo que le gustaba jugar, que le gustaba apostar, ¿está bien? Entonces siempre estaba con temas de dinero. Bueno, en estas circunstancias empieza a plantear que podía conseguir información sobre Darío.
Y me acuerdo que le pedí en varias oportunidades dinero a mis padres. Le entregaba ese dinero y después le decía que no se podía ver, que no se conseguía información. Bueno, y lo estafa. Bueno, mi padre tiene un preinfarto, todo eso. Y me acuerdo que, esto me acuerdo patente, que mi mamá nos habla a Fabián y a mí y nos dice que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y yo siento que de ese día hasta hoy estamos en ese lugar, sería. Entonces nos dijeron en la morgue que teníamos que ir a la comisaría de Bellavista, que ahí estaba el informe del médico forense. Ahí nos atendió un comisario, el subcomisario de nombre Insúa, Julio Insúa, que nos dijo que el informe del forense ahí no estaba y nos dijo que de todos modos no de ninguna manera podía pertenecer ese cadáver a mi hermano porque era de una persona de aproximadamente 30 años, un indigente que hacía entre 15 y 20 días que estaba tirado en la calle, en ese lugar, en una especie de descampado, que lo habían encontrado. Volvimos a esa comisaría un día que era feriado, 2 o 3 meses más tarde, y nos atendió un suboficial que nos dijo, sí, el informe del forense está acá, por supuesto, y nos lo mostró. Y el informe del forense decía completamente otra cosa, que era una persona de 20 a 25 años, de muy buen estado de nutrición, de tez blanca, todas las características corporales de mi hermano, con fotos que coincidían, bueno, con el cadáver que habíamos visto. Y además el informe del forense decía que tenía una semana, entre 5 y 7 días de fallecido en la fecha que se encontró, con lo cual coincidía absolutamente todo. Esta sería la hermana de mi papá, ¿está bien? Y este sería el famoso, ¿está bien? Ya a partir de ahí con mi papá fuimos al juzgado de San Martín que tenía esa causa y un secretario del juez le dijo a mi papá, señor, deje todo esto como está, que a usted todavía le quedó algo, usted todavía tiene a su esposa y a su hija, le van a poner una bomba en su casa y lo van a hacer volar a usted y a lo que le quedó, entonces deje esto como está. Y así que bueno, a ese juzgado mi papá hasta el año 1984 no pudo volver. El día lunes, con mis 20 años y con Elizabeth, que no conocía Buenos Aires, era la primera vez que estaba en Buenos Aires, a la mañana temprano le dije, tenemos que ir a la Liga de los Derechos Humanos. Pero no sé dónde está. Tenemos que ir a la Liga porque tenemos que buscar un abogado, no sé cómo hacer con esto, tenemos que hacer algo. Bueno, entonces en mi desesperación, en el kiosco que todavía está, de la calle Corrientes, casi Callao, al lado de una linda confitería que hay ahí, me acerqué al diariero y le pregunté con mi chiquilina actitud, porque además parecía mucho más chica de lo que era, ¿usted no sabe dónde está la Liga de los Derechos Humanos? Me agarró para dentro del kiosco este señor y me dijo, nena, ¿estás loca? ¿Cómo venís a preguntar esto? ¿Crees que te maten? Viví mucho tiempo pensando que los pondrían en algún lado en el sur, porque eran conscriptos. Y tengo, por ser conscripto, mi marido con el coche recorrió a todos los conscriptos que pudo conseguir, ¿viste? Hablamos con gente de todo tipo, cualquier cosa hacíamos. Y yo me tiraba a las brujas por ver si me decían algo, de si Dani estaba vivo, no estaba vivo. Y te lo juro que había una señora que se murió acá del otro lado de las vías, que me tenía ilusionada, porque ella decía, vas a ver que un día tu hijo vuelve a tu casa. Bueno, yo estuve, no te digo que hasta el 83 estuve ilusionada, pero cuando entró Alfonsín ya supimos que todos estaban muertos, que los habían matado a todos. Bueno, tocamos el timbre con unas palabras que el diariero me dijo y que yo pronuncié en el portero eléctrico para que nos abrieran. Subí al segundo piso y se nos abrió la puerta y ahí por primera vez vi la palabra desaparecido escrita en un cartel contra una pared. En ese momento estaba el maravilloso y nunca bien recordado doctor Mignone, que es una de las personas que más hizo por esta causa, que lamentamos tanto su desaparición. Bueno, y así fui conociendo a un montón de gente ese día. Una enorme mesa llena de folletos del extranjero. Descubrimos que esto ya se sabía, que nosotros no lo sabíamos,
pero no lo sabíamos porque éramos argentinos. La primera acción que hicimos fue empezar a buscarlo en las listas del PEN, porque había detenidos que aparecían a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, por eso PEN, y que muchos de ellos habían estado desaparecidos unos días así, y aparecían en esas listas. Yo no me incorporé mucho con las madres, porque yo no sé, a mí mi familia, ¿viste? Mis hijos, mi casa, era todo para mí. Y mi marido, que Roberto era, y cuando él no podía ir, yo salía volando de la plaza a tomar el subte, porque sabía que acá me estaban esperando. Y Alicia, pobrecita, se sentía un poco como hecha a un lado, porque no me veía nunca en casa. Yo salía para todo lado, después empecé a conocer familiares y ya íbamos ahí, escribíamos. Yo escribí cartas a todos lugares del mundo. En el barrio tuvimos también solidaridad. Mi mamá era una señora buenísima que había nacido en esa casa de Parque Patricios donde vivíamos cuando nacimos nosotros y cuando mi hermano desapareció. Y mi papá se transformó en otra persona en muchos sentidos, que no abandonó nunca, que de algún modo casi podría decir que sigue hasta hoy, que mi papá tiene 90 años, que le valió el reconocimiento en el año 2010 de la presidenta Cristina, que el 24 de marzo de 2010 le entregó el premio Azucena Villaflor a mi papá junto con Morresi y Weinstein. Yo muchas veces digo, porque he tenido sobrinos, muchos sobrinos que he querido y quiero mucho, pero han sido distintos a mis hijos, no han tenido esas ideas. Entonces, viste, esta era la casa grande para la familia. Pero cuando desapareció Dani, nos quedamos sin familia. Alicia le cambió hasta la forma, el carácter, porque ella se quedó sin amistades, porque acá se creó un terror. El que tenía un desaparecido, acá no querían venir porque no sé lo que pensaban, que teníamos la policía en la puerta. La mayoría de los casos de conscriptos desaparecidos se encuentran hoy judicializados a la espera del juzgamiento y condena de los responsables. Algunos sobrevivientes pueden dar testimonio, narrar lo que vieron, escucharon y padecieron. Otros permanecen desaparecidos sin que sus familiares sepan el paradero de sus restos. Si analizamos los diarios de la época, por ejemplo, Clarín decía que había enfrentamientos, nunca nombró desaparecidos. ¿Está bien? Ningún diario, o sea, el único diario que podía hablar del tema era el de Timerman, ¿está bien? Que en realidad, como era juzgado como el tipo, también como un subversivo, entonces uno decía, ese diario no había que leer. Por lo tanto, también, o sea, las ideas se instalaban, o al menos yo consumía determinadas ideas como verdades, y yo también, o sea, yo también hoy pienso que en el 78 festejé, y estaba contento festejando el Mundial. Y digo, ¿cómo puede haber sido tan ingenuo? Cuando Dani me dijo, vos sabés que hay, mamá, están desapareciendo compañeros, no, están metiendo en cana a compañeros, esto es así, mamá, cualquier día caigo en cana. Pero ellos ni por las tapas, porque acá había compañeros de Daniel, pensaban que esta iba a ser así como fue. ¿Te das cuenta? Nadie, ni las mentes más desgraciadas hicieron este plan. Si fuiste colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad. Del 2003 en adelante, que tiene que ver con la nulidad de las leyes y la nulidad del indulto y la reapertura de las causas, que empuja fuertemente no solo el tema de los conscriptos desaparecidos, sino también el tema del conscripto testigo, que es en la etapa en la que estamos ahora,
y en la que, bueno, muchas asociaciones de ex soldados y donde un programa de radio también tiene un rol fundamental, que es el programa La Voz de los Colimbas, y una fuerte campaña que se hizo desde hace unos años y que todavía está registrada en algunos sitios web con algún afiche, que es bueno, la campaña que iniciamos con los organismos Si hiciste la colimba entre los años 74 y 83. Contanos lo mucho, lo poco que sabés, ¿no? Mira, este programa, o sea, La Voz de los Colimba, se puede decir que ha nacido y ha vivido los últimos dos gobiernos, o sea, el que está transcurriendo ahora y el anterior de Néstor Kirchner, y se puede decir de que esa apertura que se dio desde el gobierno incidió bastante en el caso de Colimbas, que, bueno, que se acercaron a testimoniar. De hecho, se conocieron casos, sin ir más lejos, el de Daniel Cabezas, o sea, su hermano Gustavo Cabeza, Kitty Villagra, o sea, a través del testimonio de Colimbas, esos casos se supieron, no había nada, no había absolutamente nada, y los Colimbas, por eso lo que te decía antes, que insistimos en que hay muchas cosas que los Colimbas han visto y que de pronto pueden, a ver, es totalmente humano, me parece, ¿no?, de que haya miedo todavía, pese a que se ha abierto muchísimo la posibilidad a testimoniar y bueno, y que no vaya a ocurrir cosas como ha pasado anteriormente, ¿no?, que de pronto había todo un temor porque estaba muy cerca el periodo dictatorial, pero hoy día yo creo que se dan todas las condiciones como para que aquel que vio cosas se acerque, la testimonie y bueno, y sacarse esa mochila, ¿no? Y sacarse esa mochila, porque al fin y al cabo se trata de eso. La mayoría de los casos de los conscriptos desaparecidos está hoy judicializado. Quedan todavía muchos, pero la mayoría está en causas, cada uno en su jurisdicción territorial por la competencia de los juzgados federales. Tenemos obviamente muchísimos casos en Capital y Gran Buenos Aires, pero todas las provincias tienen conscriptos desaparecidos o conscriptos víctimas del terrorismo de Estado, y eso está tramitando en los juzgados federales. Lo que más se está necesitando, porque sin el testimonio de ellos la búsqueda y la investigación se hace difícil, es que los compañeros que hicieron la conscripción con estos Colimbas desaparecidos, que se acerquen a un medio de comunicación, que lo escriban en un blog si quieren en forma anónima, que lo pongan en internet, que hagan lo que quieran, que manden una carta, pero que no se lleven ese secreto que tienen en sus ojos. En primer lugar, en su momento, cuando el crimen de Omar Carrasco, el servicio militar jamás fue derogado, solamente se suspendió el ingreso de los ciudadanos a cumplir con el servicio militar obligatorio. Todo el mundo entiende que fue derogado. No fue derogado, la ley continúa vigente, y para fortalecer esto de que la ley continúa vigente tenemos la ley del servicio militar voluntario, la ley 24429, que en el artículo 19 nos dice claramente que el Poder Ejecutivo podrá ingresar a personas de 18 años en forma obligatoria basándose en la 17531, que es la ley del servicio militar obligatorio. Entendemos que este gobierno jamás va a imponer un servicio militar obligatorio, pero ¿qué sabemos de otros gobiernos? Tiempo de vacíos, tiempo de ser o no ser, tiempo triste, tiempo amargo. Las palabras interrogantes, los gestos se hacen adustos, los sentimientos se mezclan, el dolor te hace crecer. Hay un nudo en la garganta, pero hay algo que te mueve. Es la vida de ese ser del que tienes a tu lado y del que no puedes ver. Llegamos a esta maravillosa situación que yo apoyo de, por supuesto, todos los juicios. Colaboro con ellos, hago todo lo que puedo y hacemos. Además, porque mi padre fue un luchador incansable que soñó con esta situación de poder tener juicios. Pero hoy te digo que mi hermano, si hoy estuviera, no estaría bajando y subiendo cuadros, no estaría haciendo eso, estaría en Lear, estaría en Calza, estaría con los maestros de paro, y así estarían los 30.000. Esto tengámoslo claro.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, presentes mi hermano, presentes los compañeros de militancia, los amigos, el vecino de al lado de nuestra casa que también desapareció, mi mejor amiga, presentes todos ellos. Y es nunca más terrorismo de Estado en la Argentina, nunca más golpes de Estado, sigamos consolidando la democracia, esta democracia que tanto nos cuesta construir o nos ha costado construir. Nunca más servicio militar obligatorio, nunca más. Cuando se alzan voces de políticos, de ciudadanos diciendo que el servicio militar traería cierto orden, seguridad, que los chicos tendrían, que los adolescentes se encaminarían, eso es mentira. Nosotros no necesitamos que vengan los militares a educar a nuestros adolescentes. Bueno, mi marido se murió y nunca supimos, porque nunca supimos qué había pasado con él en el servicio militar. Nunca, ninguna cosa que nos haya acercado a lo que le pasó a Dani, nada. Nunca supimos nada. Mi marido se murió con esa espina. Es una tortura que tenés vos todos los días te levantás y pensás en él y cómo era y cómo nos trataba y lo divino que era en todo sentido y cuando eran chicos que la felicidad mía fue desde que se me anunciaron. Yo ya dejé de ser yo para dedicarme a ellos.